Buenas tardes, estudiantes de 10º grado, letras. Bendecida semana. Espero que si la semana pasada fue de éxitos, esta sea mejor. El tema es los géneros narrativos. ¿Qué será eso de géneros narrativos? Bien, los géneros narrativos son los que relatan hechos verídicos o ficticios. Algo verídico es algo verdadero y algo ficticio es algo que solo existe en nuestra imaginación o que no es cierto. Y están desarrollados en un tiempo y un espacio determinado. Entonces, ¿qué es un género narrativo? Son los que relatan, ¿verdad? Hechos verídicos o ficticios desarrollados en un tiempo o un espacio determinado. Dentro de los géneros narrativos, nosotros vamos a encontrar el cuento y la novela. ¿Qué podemos decir de un cuento? Piensen, ¿qué es un cuento? Algo que me contaba mi abuela, algo que me cuenta mi mamá, una historia. Un cuento. Entonces, el cuento es un relato breve, escrito en prosa, y su asunto es ficticio. El objetivo o lo que desea el cuento para los lectores es buscar ese entretenimiento, una enseñanza. Entonces, eso, con un cuento, nosotros vamos a encontrar eso, entretenimiento y enseñanza. Es un relato breve, no es extenso, es breve, escrito en prosa, de un asunto ficticio, pero que tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza. Ahora vamos a ver las características del cuento. ¿Qué características tiene el cuento? Es un tema sencillo, no tiene muchos personajes, pocos detalles y acción reducida. Bien, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las características que tiene un cuento, te va a decir que es un tema sencillo, no tiene muchos personajes y su acción es reducida. Entonces, veamos ahora lo que es la novela. La novela es una obra de ficción, es una obra narrativa de ficción que está escrita también en prosa, pero a diferencia del cuento, esta es extensa y compleja. ¿Cuáles son las características de la novela? Hecho ficticio, extraídos o sacados de la realidad humana. O sea, los temas que se van a tratar en una novela, ya que ella es extensa, son temas extraídos de la realidad humana, lo que sucede. Aquí hay interacción entre los personajes, el ambiente donde se desarrolla. Aquí va a haber una interacción. El carácter es prosístico, minuciosidad y una coherencia interna. Entonces, dentro de los géneros narrativos, vamos a encontrar al cuento y a la novela. Que el cuento es para entretener, es ficticio, tiene una enseñanza, pocos personajes. En cambio, la novela
Está escrita en prosa, extensa, compleja. Aquí si hay interacción entre los personajes. Vamos a ver ahora otro género. Dentro de los géneros que vamos a estudiar, vamos a encontrar la oratoria. ¿Qué es la oratoria? ¿Qué será eso de la oratoria? Es el arte de convencer o persuadir mediante la elocuencia. Ese es lo que quiere decir oratoria. Yo estoy hablando para tratar de convencer al auditorio de que lo que yo estoy diciendo es cierto, persuadirlo por medio o mediante la elocuencia. Esa es la oratoria. Cuando usted ve a una persona que va a disertar, esa persona trata de convencer al auditorio de que lo que él dice es cierto, es verdad. Dentro de la oratoria, nosotros vamos a encontrar que la oratoria existe una oratoria sagrada, una política, una forense, una académica. Vamos a ver a qué pertenece cada una de ellas. Cuando hablamos de oratoria sagrada, vamos a ver las de carácter religioso, moral y dogmático, donde nosotros podemos encontrar una oratoria sagrada cuando asistimos al templo, escuchamos al sacerdote, cuando él lee el evangelio, luego da la explicación. Él nos convence a nosotros de lo que él está diciendo es la purita, la verdad. Es verdad lo que él dice. Nos persuade con esa elocuencia, con esa forma de hablar. Nos hace entender, nos hace comprender que lo que nosotros estamos haciendo no es lo correcto. No es lo correcto, y entonces allí es donde nosotros encontramos una oratoria sagrada. Cuando encontramos una oratoria política, encontramos una oratoria política cuando están relacionadas con los aspectos de la vida pública. O sea, aquel personaje que quiere por todos los medios y circunstancias llegar a ocupar un puesto político. Él trata de convencer al pueblo, al corregimiento, al país, de que el plan que él tiene para mejorar la situación de nuestro país es la mejor. Entonces, ese es el arte de persuadir, de convencer mediante la elocuencia. El político habla, promete, dice, hace, da para convencernos a nosotros de que sus propuestas son las mejores y que nos van a llevar a un mejor sistema de vida. Entonces ahí vemos a una oratoria política. En el forense, la oratoria forense. Aquí se emplea en los tribunales por los encargados de aplicar la ley. ¿Quiénes ustedes creen que es un orador? ¿Quiénes ustedes piensan que es una persona que trata de convencer al juez que el defendido de él tiene la razón y que no ha cometido ningún delito? ¿Quién será esa persona? Piensen, ¿quién será esa persona? ¿Quién será ese orador?
el abogado, el licenciado, ¿verdad? Esa persona que está defendiendo a ese delincuente, a esa persona y trata de convencer al juez, a los allá en el tribunal, de que su defendido, si cometió un delito, lo hizo en defensa propia, lo hizo porque ha sufrido, ha estado por mucho tiempo privado de los alimentos y por eso llegó a un establecimiento y tomó lo que no debía hacer. Entonces, él tiene la elocuencia, esas palabras, utiliza esas palabras para convencer a esa persona de que él está diciendo lo correcto, que él tiene la razón, que es injusto lo que le van a hacer, lo que le están haciendo. Entonces, esa es una manera de oratoria forense. Y la oratoria académica, que son las relacionadas a los asuntos científicos, literarios o artísticos. Aquel científico que está inventando, vamos a decir que la vacuna, ahora con todo esto del boom de la vacuna, el científico trata de convencer a las personas de que la vacuna que él tiene va a ayudarnos y él hace un escrito, él publica eso, él trata y lo hace para convencer. En todo orador existen características. Las características del orador al presentarse son seguridad, confianza, evitar expresiones vagas o ambiguas, expresarse con claridad, debe tener un vocabulario variable, variado, muchas palabras, debe utilizar muchas palabras que convenzan, que no se repitan. Evitar los titubeos, frases repetidas, no puede repetir, tiene que tener un léxico que ayude a convencer. Entonces, estos son los tipos, ¿verdad?, de oratoria que nosotros tenemos y que a veces observamos y decimos, pero ¿esto qué es? Bien, existen otros géneros también, como el ensayo, que es un escrito en prosa, generalmente breve, en el cual se trata de forma profunda y emotiva, juiciosa, profunda y emotiva, una reflexión de un tema. La persona que redacta un ensayo tiene que emocionarse, tiene que analizar ese tema, escribir acerca de ese tema. Este género de mayor cultivo está en un enfoque social y humano. Aquí en el ensayo vemos una crítica. Se hace una crítica reflexiva, todo analizando, de una ilustración y de una enseñanza. O sea que el ensayo viene a ser una crítica, pero con una enseñanza, con una ilustración. ¿Cómo lo hace? A través del escrito emotivo, ameno y breve. No debe ser extenso, no debe ser extenso. Se tratan temas filosóficos, didácticos, artísticos, científicos, religiosos, informativos. El ensayo puede redactarse de cualquier tema.
en cualquier ámbito profesional se puede hacer, redactar un ensayo. Las características es de breve extensión, en prosa, desarrolla una variedad temática, o sea, tiene diferentes temas, el estilo es cuidadoso, elegante, y es un medio importante de la cultura, porque él informa. Entonces, vemos aquí que el ensayo no es más que, ¿verdad?, un escrito en prosa, que es un escrito donde se analiza, donde se reflexiona, es breve, no debe ser extenso, tiene una variedad temática. Se puede escribir de un ensayo científico, religioso, filosófico, y esto pues es importante ya que tiene una exposición amena y un carácter didáctico e informativo, porque nos habla de un tema en específico. Vamos a ver ahora lo que es el periodismo. En el periodismo, aquí él trata de informar sobre acontecimientos de la actualidad. ¿Cómo lo hace? ¿Mediante qué lo hace? Por las noticias, ya sean locales, nacionales, internacionales. Entonces, el periodismo, su finalidad es informar sobre acontecimientos de la actualidad mediante las noticias que pueden ser nacionales, internacionales. Es un medio importante de la cultura. Y las formas periodísticas que se tratan aquí, ¿verdad? Podemos señalar entre ellas que tenemos el reportaje, la entrevista, la crónica, el editorial. Y dentro de sus características nosotros podemos señalar que es la brevedad, la claridad e imparcialidad. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en el periodismo. Dentro del periodismo vamos a encontrar, ¿verdad?, que ellos se hacen por medio de una entrevista o por medio se presentan en artículos y de fondo de colaboración. Las páginas son literarias. Las formas periodísticas, ¿verdad?, que tenemos aquí son el reportaje, la entrevista y la crónica. Entonces aquí vemos otro género narrativo dentro de los géneros que ya hemos presentado. Vemos distintos géneros periodísticos. Tenemos el informativo, el de opinión y el interpretativo. Vamos a estudiar ahora lo que es un periodismo de tipo informativo. El género informativo es aquel que tiene como objetivo la actualidad. Su lenguaje es objetivo. Aquí él nos informa de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que pasa, y la persona que redacta aparece en forma explícita. Bien, ¿cuáles son estos géneros informativos? Tenemos, aquí vienen a aparecer el reportaje, la noticia y la entrevista.
objetiva y la documentación. Entonces vemos aquí el género periodístico informativo. Vamos a pasar ahora al género de opinión. Cuando nosotros hablamos del género de opinión, aquí tienen la finalidad de expresar el punto de vista de quien los escribe, quien los interpreta y comenta la realidad. Aquí hacen una evaluación de circunstancias en que se han producido los hechos, expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ella. ¿Cuáles son los géneros de opinión? Un género de opinión es la editorial, el artículo, pero el artículo de opinión. Y sus modalidades es el comentario de columna, la crítica y las cartas al directo. Estos son los géneros de opinión. Entre ellos vamos nuevamente a repetir que es el editorial, que es un artículo, y por último tenemos el género interpretativo. ¿Cuál es el género interpretativo? La palabra lo dice, es aquel que interpreta, informa un suceso o acontecimiento. El periodista aquí expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contenido temporal. Bien, jóvenes, entonces ya hemos visto los géneros narrativos, las clases de oratoria y qué es un ensayo y qué es un periodismo. Ustedes ahora están en la capacidad, ¿verdad?, de diferenciar, hacer la diferencia entre un género narrativo como el cuento y la novela. Recordemos que el cuento es de extensión corta, breve, escrita en prosa y son ficticios los acontecimientos, mientras que la novela es compleja, es extensa y se toman aquí asuntos de la vida humana, de la realidad humana, se toman como ejemplo para desarrollar una novela. Entre otros géneros que nosotros podemos señalar, podemos encontrar que la oratoria, que es el arte de convencer, de persuadir al auditorio de que lo que usted está diciendo es cierto, que usted lo dice por algo, porque usted tiene bases. Dentro de la oratoria vamos a encontrar la oratoria sagrada, que es cuando el padre, les pongo el ejemplo que es cuando el padre está explicando el evangelio y nos trata a nosotros de convencer de lo que él está diciendo es cierto y nosotros creemos en eso. Y la forense, que no es más que aquel abogado que está defendiendo a su delincuente, a su persona, de que esa persona hizo o cometió ese delito por algo. Jóvenes, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que llenen las expectativas. Cualquier pregunta, vamos a hacerlas, vamos a realizarlas. Están en todo su derecho de hacerlo. Y esperemos pues que el trabajo que se les ha pedido en la plataforma, ustedes lo puedan desarrollar. Hasta la próxima semana.